Me da mucho gusto celebrar aquí en La Ciénega, municipio de Huachinango, esta Semana Santa. El día de hoy, Jueves Santo, estamos conmemorando varias cosas. En primer lugar, la institución de la Eucaristía. Cuando Jesús se quiso quedar con nosotros en forma de pan y de vino, porque no se quiso ir de con nosotros. Quiso quedarse, ser compañero de camino, seguirnos enseñando, seguir entregando su vida ahora en forma de pan, seguir siendo nuestra luz, nuestro maestro, nuestro camino para llegar al cielo. También el día de hoy conmemoramos la institución del sacerdocio. Como Dios quiso que hombres pecadores, con defectos, con cualidades, recibieran poderes de Dios para salvar a los hombres. También el día de hoy conmemoramos el mandamiento del amor, porque Cristo, antes de irse, nos dijo: este es mi mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Este es el mandamiento del Señor. Por eso el día de hoy recordamos este mandamiento y tratamos de quitar aquello que impida el amor entre los hermanos, de perdonarnos y de servirnos, de ayudarnos. Hoy quiero reflexionar un poco sobre uno de estos tres aspectos. Quiero reflexionar sobre la institución del sacerdocio. Cristo llamó a unos discípulos para que estuvieran con Él. Los llamó no fijándose en sus cualidades, sino sobre todo porque Él los amaba. Él quería que estuvieran con Él. Y estuvieron con Él 3 años, escuchando su palabra, viendo los milagros, sintiendo tanto afecto de parte de Jesús, compartiendo su vida, sus ideales, los fue formando. Porque Cristo quiso que esos discípulos, cuando Él se fuera, continuaran su obra, continuaran predicando su palabra, y en la última cena les dio poder para que siguieran ellos consagrando el pan y el vino. Les dio poder para que ellos continuaran su obra. Y gracias a Dios tenemos los sacerdotes que nos hacen presente a Jesús en su palabra, en la Eucaristía, con los sacramentos. Los sacerdotes están puestos para conducir al pueblo de Dios, para ser sus maestros, para ofrecer el sacrificio que nos perdona los pecados, para servirlos en nombre de Cristo. Un sacerdote tiene que ser ante todo un hombre de Dios, un hombre de sagrario, un hombre que celebre los sacramentos con dignidad, un hombre que le guste orar por su pueblo todos los días, un hombre que no dé escándalo a la gente. ¿Por qué? Porque es un consagrado a Dios. El sacerdote tiene que oler a Dios. Un sacerdote que no huela a Dios, un sacerdote que no hable de Dios, ¿para qué sirve? Un sacerdote nomás con muchos negocios, que muy bueno para tocar guitarra, que muy bueno para jugar fútbol, que muy bueno para montar, que muy bueno para lazar, y que se toma sus cervezas con nosotros, que es muy amigo. ¿De qué sirve si no es un hombre de Dios? El sacerdote tiene que ser un hombre de honda experiencia de Dios. Porque si no tiene a Dios en su corazón, ¿cómo se los va a dar a ustedes? ¿Cómo? ¿Cómo les va a hablar de la esperanza de la vida eterna? ¿Cómo los va a corregir si él mismo anda mal? El sacerdote tiene que ser ejemplo de vida. Ejemplo de vida. Un hombre cerca de Dios.
Un hombre que le tengan confianza a ustedes para que les perdone sus pecados, para que los encamine hacia Dios. Un hombre que les explique el Evangelio, que bautice a sus niños, que les parte el pan de la Eucaristía, que los case, que cuando estén muriendo también les dé la Eucaristía y la unción de enfermos. ¿Cómo necesitamos al sacerdote? Pero que sea un hombre de Dios. Por un lado, el sacerdote tiene que ser un hombre de Dios, pero por otro lado también el sacerdote tiene que ser un hombre hermano, cercano, humilde, sencillo. ¿De qué nos sirve que sea hombre de Dios si tenemos tanto respeto, tanto allá que lo vemos, que no nos animamos a tratarlo? Si por un lado el sacerdote tiene que oler a Dios, por otro lado el sacerdote tiene que oler a pueblo. Tiene que ser hermano, humilde, cercano, no ambicioso, educado, alegre, con muchas virtudes, que se acerque a la gente, que sepa convivir sanamente, que los hombres le tengan confianza. Un sacerdote que no se dedique a negocios materiales. ¿Por qué? Porque su negocio es otro. Su vida se le entregó a Dios. Pero es necesario que también el sacerdote sea amigo. Y ustedes me lo han dicho, qué hermoso cuando un sacerdote convive, que lo sentimos cercano. Qué hermoso. Un sacerdote pobre, no ambicioso, alegre, porque trae a Dios, porque tiene esperanza en su vida. Un sacerdote educado. Qué hermoso. Un sacerdote como Cristo, en todo igual a nosotros, menos en el pecado. Que le tengamos confianza porque lo sentimos amigo. Por un lado, hombre de Dios. Por otro lado, hombre como nosotros, con confianza para confiarle en nuestras cosas, porque lo sentimos hermano. Qué hermoso es tener un sacerdote amigo, un sacerdote hermano, un sacerdote que le tengamos confianza, un sacerdote que sabe jugar fútbol, que sabe ir al río, que sabe bañarse, que sabe cantar, que sabe divertirse sanamente, porque lo sentimos en nuestra vida. Pero un sacerdote que no pierda su dignidad, un sacerdote que nos dé siempre un buen ejemplo. Como fue Cristo. Cristo tuvo la experiencia de Dios, era Dios, un Dios. Pasaba noches en oración, hablaba de su Padre, lo obedecía en todo, una conducta intachable, pero también era hermano. También se compadecía de la gente, era misericordioso. También Jesús visitaba enfermos. Jesús también iba a las fiestas, a una boda fue. Jesús era hombre amigo, amigo. Lo quería la gente, humilde, sencillo, en todo igual a sus hermanos. Era Dios y era hombre, hombre como nosotros. Y así tiene que ser el sacerdote. Yo sé que nosotros los sacerdotes muchas veces estamos lejos de ser este proyecto tan hermoso. Yo sé que hemos dado escándalos, y los escándalos de un sacerdote calan mucho en la gente y las alejan de Dios. La gente nos quiere ver santos, hombres de Dios, pero muchas veces nosotros hemos dado escándalos. Es cierto que la prensa amarilla y en contra de Dios hace mucho argüende con las caídas de los sacerdotes. Dicen que los sacerdotes somos como los aviones, que miles y miles de aviones van volando, pero no son noticia. Es noticia cuando uno cae. Cuando un avión se cae, también así los sacerdotes. ¿Cuántos sacerdotes hay entregados? Que se están partiendo su vida en misiones, que dan su vida a Dios por ayudar a la gente. Y eso no es noticia. Un sacerdote humilde, entregado,
que ayuda a la gente, que es misericordioso, que da buenos consejos, que hace obras sociales, no es noticia. En cambio, si un sacerdote, uno entre miles, se porta mal, es noticia. Hoy, si algún sacerdote te ha dado un mal ejemplo, yo en nombre de él, mi hermano sacerdote, te quiero pedir perdón. Te quiero pedir perdón si algunos sacerdotes no son ese Cristo que tienen que ser. Si les han dado malos ejemplos, te pido perdón en nombre de ellos. Y pide por ellos. Yo mismo, si no les ha dado un ejemplo, si no soy ese rostro de Cristo, alegre, sencillo, humilde, pero también un hombre de Dios, les quiero pedir perdón si no he sido ese hombre de Dios. Pero también ayúdenos a ser sacerdotes. Hay personas que nos critican, personas que nos tienen odio, que no tienen voluntad para el sacerdote. Hay personas que, sobre todo mujeres, que a veces son tentación para el sacerdote. Tentaciones, ¿por qué? Porque quieren hacer pecar al sacerdote también. Pidan por los sacerdotes jóvenes. Pidan para que Dios nos ayude a que seamos fieles, a que hasta el último momento de su vida seamos buenos sacerdotes. Necesitamos de su oración. También el Papa ha pedido oraciones. El día que lo eligieron Papa, lo primero que dijo, pidan por mí. Y se arrodilló para que pidiéramos por él. Necesitamos que pidan por nosotros. Y el sacerdote también es humano. También necesita tener amigos. También necesita divertirse sanamente. También el sacerdote tiene necesidad de esa mano amiga, de esas puertas que se abren. ¿Por qué? Porque somos humanos. Llénenos de amor limpio también, se los pido. ¿Por qué? Porque lo necesitamos. El día de hoy, día del sacerdote, yo le quiero dar gracias a Cristo que me escogió para ser sacerdote, sin mérito alguno de mi parte. Yo desde niño quise ser sacerdote. ¿Por qué? Él me metió eso en mi corazón. Tal vez porque mi familia es muy cristiana. Tal vez porque en mi casa me dieron muy buenos ejemplos. Me dieron instrucción religiosa. Quizá todo esto, el ejemplo de buenos sacerdotes. Yo desde chiquillo, de 9, 10 años, yo decía, yo voy a ser sacerdote. Y cuando terminé sexto año, le dije al señor cura, dígale a mi papá porque yo quiero irme al seminario. De 12 años me fui. Dios me ayudó a perseverar en el seminario. Dios quiso que fuera sacerdote y he sido contento, muy feliz siendo sacerdote. Les quiero pedir su oración para que Dios me siga ayudando, para que siga perseverando, para que nunca vaya a dar marcha atrás. Que Dios me perdone también mis pecados, que Dios me perdone también las veces que he dado escándalos, pero que también me ayude a seguir haciendo el bien. Me da gusto en estas misiones de Semana Santa. Aquí empecé en la Ciénega y ahora ya van 11 comunidades que estamos atendiendo. Cada vez se va extendiendo más. Pidan a Dios para que sea el sacerdote que ustedes quieren, que ustedes necesitan. Y demos y pidamos por tantos sacerdotes que han pasado por estas rancherías, por tantos sacerdotes que sacrificaron su vida para que nosotros nos salváramos, por el sacerdote que te bautizó, por el que te dio la primera comunión, por el que ungió a tu padre o a tu madre, por el que te casó. Vamos pidiendo y agradeciendo a Dios y ayúdenos a ser buenos sacerdotes. Hoy, recordando el día feliz de mi ordenación, quiero renovar mis promesas sacerdotales. Quiero de todo corazón prometerle de nuevo, renovar esas promesas que hice a Dios, de ser un sacerdote como me dijo el obispo. Y hoy en Pánico, vengo de Pánico ahorita y del Colorado, dije misa allá en los dos ranchos. En Pánico
y en el Colorado, los misioneros le dieron a la gente, a ver, haz unas preguntas al Padre, y me gustaron, porque es lo que piensa la gente. ¿Cómo quieres que sea tu sacerdote? Y hoy, delante de Dios y delante de ustedes, quiero renovar mis promesas sacerdotales. ¿Promete ser un fiel representante del mensaje del amor de Cristo que Cristo predicó? Sí, prometo. ¿Promete ser y vivir la unidad que Cristo tenía al momento de servir? Sí, prometo. ¿Promete ser un sacerdote, misionero y formador de misioneros? Sí, prometo. ¿Promete actuar de acuerdo con lo que usted predica en sus homilías? Sí, prometo. ¿Promete seguir siendo un hombre de oración que predica la palabra y la lleva a aquel que la necesita? Sí, prometo.